Buenas tardes, estamos dando inicio a la semana 2 del curso, la cual va a tratarse de las zoonosis parasitarias más importantes en nuestro medio. Hoy vamos a hablar en este teórico de la toxoplasmosis. Bueno, primero una definición, la toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria, la cual tiene un ciclo heteroxeno. ¿Qué significa con esto? Es que necesita más de una especie para cumplir su ciclo. Tiene un huésped definitivo, que son los félidos, donde se cumple la reproducción sexual del parásito, y un huésped intermediario, que son los vertebrados, y donde allí entramos la especie humana como un posible huésped intermediario para esta parasitosis. Es una parasitosis cosmopolita, úbica, que tiene una excelente adaptación parasitaria y sobre todo al hombre, y cuyo agente etiológico es Toxoplasma gondii. Toxoplasma es un protozoario coccidio del orden de los esporozoos, que se definen por formar esporas. Este protozoario es uno de los protozoarios que son parásitos obligados intracelular, o sea que necesitan sí o sí una célula para poder generar el parasitismo, y del género apicomplexa, que se lo da un complejo apical, que es una superestructura extremadamente especializada para justamente penetrar las células del huésped, en la cual se va a dar la parasitosis. Y bueno, como ya dijimos, es un parásito intracelular estricto. En cuanto a la epidemiología de esta parasitosis, el 25 al 30% de la población mundial está infectada, varía mucho entre países, dentro de un mismo país o en diferentes comunidades de la misma región. Entre un 30 y un 50% de los países de Europa se ha visto que es la prevalencia, y aún se han encontrado niveles más elevados, entre un 50 y un 60%, en países de América Latina y en los países tropicales. Se ha visto que aumenta con la edad la tasa de la adquisición de esta parasitosis, pero que también está muy relacionada al nivel socioeconómico, y sobre todo en ella van a incidir factores climáticos, la tasa de infección de los animales productores de carne, los hábitos alimenticios de la población, dentro de lo cual está obviamente lo sociocultural, y por supuesto la calidad del agua. Entonces, dentro de la biología, ya hablando de la morfología de este parásito, tenemos al trofozoito, que es una de sus formas parasitarias principales, que bueno, como dijimos, es un protozoario, es unicelular, tiene forma de coma, en el cual va a tener un extremo anterior y un extremo posterior al núcleo. Básicamente, el extremo anterior está conformado por una serie de organelos especializados, los cuales son llamados en su conjunto el complejo apical, y en el cual está la estructura del conoide, que le da extrema importancia, ya que a partir de, gracias a él en verdad, y a todo lo que significa el complejo apical, estos parásitos van a poder invadir las células del huésped. El complejo apical no solamente está formado por el conoide, sino que está formado por el anillo polar, por las róptrias, por los gránulos densos, los cuales tanto las róptrias como los gránulos densos van a descargar durante el contacto con la célula del huésped su contenido, y sobre todo proteínas adhesivas, lo cual le va a permitir a este parásito la invasión de las células del hospedero. Y bueno, básicamente este parásito tiene dos formas evolutivas, el taquizoito y el bradizoito, los cuales se diferencian por la velocidad de su multiplicación y por las estructuras que posteriormente van a formar en las diferentes células y tejidos del hospedero. Y bueno, como ven allí en el sector izquierdo de la diapositiva, tenemos un esquema de lo que sería un trofozoito, que es el elemento de invasión, de reproducción y de diseminación, y allí debajo tenemos una coloración en la cual se ven también los trofozoitos. Muy bien, entonces este parásito se reproduce, tiene su reproducción asexuada, que es la endodiogenia, que básicamente es que a partir de un trofozoito se van a generar dos exactamente iguales. Esto va a suceder dentro de una vacuola parasitófora,
que se le llama, que es una vacuola que es generada en el citoplasma de la célula de huésped intermediario, y allí se va a dar una reproducción rápida mediante taquizoitos, que la palabra lo dice, taqui es de rápido, y los cuales se pueden encontrar ya no solamente dentro de la vacuola parasitófora de las células de huésped intermediario, en donde van a formar los denominados pseudoquistes, que son esas células repletas de taquizoitos en las cuales el núcleo de la célula queda excéntrico. Allí a la izquierda, tienen un esquema en el medio de la diapositiva de cómo estos taquizoitos van reproduciéndose rápidamente e infectando nuevas células y produciendo estos pseudoquistes, sino que también los vamos a encontrar en formas libres, que van a ser los que van a ir a infectar a nuevas células. Muy bien. Y la segunda forma parasitaria son los bradizoitos, que son los de reproducción lenta, y que son los que van a formar los quistes. ¿Qué significan los quistes? Bueno, los quistes es cuando el taquizoito, una vez pasan a bradizoitos, en los cuales ellos se van a multiplicar de forma muy lenta, la célula va a perder el núcleo y estos bradizoitos van a tener un metabolismo mucho más latente, mucho más lento que los taquizoitos, y van a estar adaptados a vivir largos tiempos en los tejidos del ser humano y de otros vertebrados. Entonces, estos quistes son los que llamamos los quistes tisulares de toxoplasma, los cuales se van a encontrar tanto en el huésped intermediario como en el huésped definitivo. Y una tercera forma parasitaria, y quizá una de las más importantes, porque bueno, es el elemento de diseminación, son los zooquistes. Los zooquistes, además de ser el elemento de diseminación, son los elementos de resistencia. ¿Qué son los zooquistes? Son el producto de la reproducción sexuada de este parásito en el intestino de los félidos, o sea, son los que van a eliminar con las materias fecales los félidos, y son las formas infectantes para el hombre, así como para otros vertebrados. Estos van a tener un tiempo de maduración en el suelo, en el ambiente, donde van a esporular y van a contener dos esporoblastos una vez que están maduros, allí como en la fotografía de la izquierda de la diapositiva. El ooquiste que está debajo contiene dos esporoblastos, los cuales a su vez contienen cada uno de ellos 4 esporozoitos, los cuales posteriormente pueden generar los trofozoitos. Entonces aquí tenemos un esquema del ciclo de este parásito, como en realidad comienza allí en la parte superior en los félidos, en los cuales, como dijimos, son los huéspedes definitivos y son en cuales se va a dar la reproducción sexuada de este parásito, los cuales van a eliminar en su intestino, en la materia fecal, los ooquistes, los cuales van a ir a contaminar el agua, los vegetales, las diferentes plantas, y nosotros los humanos nos vamos a infectar tanto por el contacto con las heces del gato, por el contacto, por la ingesta, en verdad, de vegetales o de agua en las cuales estén contaminadas por ooquistes, o tenemos otra forma de infectarnos, que es ya no comiendo ooquistes, sino ingiriendo los quistes tisulares de aquellos animales vertebrados herbívoros que se contaminaron a través de los ooquistes que estaban contaminando las plantas a través de las cuales ellos se alimentan. Entonces, básicamente los humanos tenemos dos formas grandes, digamos, de adquirir esta infección. Una es por vía del ooquiste, que elimina el gato las materias fecales a través del contacto de las heces del gato, a través de los vegetales contaminados o del agua contaminada, o a través del quiste mediante la ingestión de carne cruda de animales herbívoros que utilizamos para nuestro consumo.
A su vez hay una tercera forma de adquisición de la toxoplasmosis que es a través vertical, que es la transmisión vertical de la madre al hijo durante la gestación, que esto posteriormente ustedes lo verán en la semana 7, que corresponde a la semana de infecciones parasitarias y fúngicas de transmisión vertical. Entonces, en cuanto a esta diapositiva, lo que intenta mostrar es básicamente las diferentes etapas que se dan durante el ciclo de este parásito. Entonces allí en el sector derecho de la diapositiva en rosado vemos el ciclo que se da en los félidos, en los felinos, que son los huéspedes definitivos, los cuales van a adquirir la infección. La pueden adquirir, por ejemplo, a través de comer carne mal cocida o directamente carne cruda que contiene los quistes tisulares de otros animales, los cuales estos quistes se van a romper una vez que lleguen allí al intestino, a las células intestinales, van a liberar sus trofozoitos y se va a generar un primer ciclo que se le llama esquizogonia, con la formación de un esquizonte maduro, el cual en realidad sucede en varias etapas de multiplicación, las cuales posteriormente van a liberar esta esquizogonia, van a liberar, en la esquizogonia los esquizontes van a eliminar estos zoitos, los cuales van a infectar nuevas células intestinales del gato y generar una segunda etapa ya de multiplicación en la cual se van a diferenciar en micro y macro gametos y los cuales posteriormente en donde se va a producir una gametogonia y van a formar el ooquiste. Entonces, una vez que se forma el ooquiste y que se encuentran las materias de los félidos, van a ser liberados al ambiente y en los cuales se va a dar una esporogonia. ¿Qué significa? Que este ooquiste va a madurar, va a esporular y va a formar 2 esporoblastos en su interior, los cuatro van a tener 4 esporozoitos. Esta esporogonia que se da en el ambiente hace que el ooquiste madure y que este ooquiste sea infectante y el gato una vez más puede ingerir este ooquiste del mismo ambiente y producirse nuevamente un nuevo ciclo en los félidos o en el gato. En este caso, como vemos en el sector derecho de la diapositiva, tanto en rosado como en amarillo, vemos cómo el gato puede adquirir la infección tanto ingiriendo los quistes tisulares de los animales que consume, de la carne cruda o mal cocida que consume, como los propios ooquistes que son depositados en el ambiente por otros félidos o incluso por sí mismos generando una autoinfección. Entonces, allí en la parte izquierda de la diapositiva y en fondo celeste vemos cómo nosotros los humanos y otros mamíferos e incluso aves pueden adquirir, que somos los huéspedes intermediarios, podemos adquirir a través del consumo de los ooquistes o del consumo también de los quistes tisulares que se encuentran en la carne. Entonces en el ser humano se va a dar la etapa, y en los otros mamíferos se va a dar una etapa de reproducción asexuada en las células intestinales, en la cual los esporozoitos van a ingresar dentro de nuestras células, van a formar se va a dar una primera multiplicación formando taquizoitos, los cuales van a ser libres y otros van a formar pseudoquistes y los libres así simultáneamente van a ir infectando nuevas células, por ejemplo, células correspondientes al sistema monofagocítico, y a través de las cuales se van a diseminar por vía hematógena a los diferentes parénquimas.
teniendo clara apetencia por el cerebro y por el músculo, tanto por el músculo cardíaco como por el músculo esquelético, el pulmón, el ojo y la placenta, lo cual le da una relevancia porque en verdad si adquirimos la primoinfección durante la gestación se puede generar una placentitis y una posterior transmisión vertical. Entonces aquí, en resumen, lo que tenemos en el sector de la izquierda de esta diapositiva, en celeste, es la infección en el humano y en otros mamíferos, cómo podemos adquirirla tanto a través del consumo de los zooquistes que están contaminando alimentos, como por ejemplo frutas y verduras o el agua, que estos zooquistes fueron excretados con las excretas de los gatos, y cómo también podemos adquirir la infección a través del consumo de los quistes en carne mal cocida o cruda directamente. Entonces, un poco hablando de la patogenia, como ya dijimos, los zoitos libres, una vez que van a llegar, que hacen su primer ciclo de reproducción en el intestino de los humanos, van a ir libremente o incluidos en células del sistema hemofagocítico o del sistema retículo endotelial y en leucocitos, van a ser transportados a todos los órganos básicamente de la economía, pudiendo generar quistes tisulares en el ser humano básicamente en cualquier órgano. Las lesiones que van a producir allí básicamente se van a deber a la destrucción de las células que parasitan y a la reacción inflamatoria que se va a producir por esta destrucción celular. Y posteriormente se va a dar muy lentamente un equilibrio entre el parásito y el hospedero que lleva a la formación de estas estructuras quísticas que también son de resistencia para este parásito, las cuales estas estructuras quísticas pueden pasar muchísimo tiempo, incluso toda la vida, en los huéspedes intermediarios, en los músculos, en el sistema nervioso central, incluso sin dar muchos síntomas y generando, rompiendo estos quistes y generando nuevas formaciones de nuevos quistes. Entonces, en cuanto a la patogenia per se, tenemos que tener en claro que estos parásitos tienen básicamente tres grandes fortalezas para la invasión de las células de los huéspedes, que es la enorme motilidad que tienen los taquizoitos, las proteínas de superficie que presentan y las moléculas de adhesión que le permiten adherirse a las células del huésped, y la estructura del conoide y del complejo apical, que es una estructura súper especializada para la invasión celular. Posteriormente, en el ser humano lo que van a generar es una respuesta inmune del tipo Th1 que va a estar impulsada sobre todo por el interferón gamma y la interleuquina 12, y que básicamente esta interleuquina y este interferón van a estar estrictamente ligados al control posterior de la carga parasitaria. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión que tenemos? El mecanismo horizontal, que básicamente es del que hemos estado hablando en el ciclo, que es a través de la ingestión de quistes en tejidos de animales de consumo humano, o a través de la ingestión de los zooquistes que se encuentran en las excretas de los gatos y que contaminan el agua, el suelo, los vegetales y las frutas, y que también se puede dar por contacto directo con el gato, aunque es de muy baja prevalencia. Otros mecanismos de transmisión, como ya fueron mencionados, es la transmisión vertical a través de la madre al hijo durante la gestación o muy cercana a la gestación periconcepcional, cuando se da la primoinfección, es cuando existe el riesgo de transmisión vertical. Si no se da la primoinfección, el riesgo no existe. Y después tenemos la transmisión por órganos, por trasplantes, por trasplantes de órganos sólidos o por trasplantes de células hematopoyéticas, y también por transfusiones, lo cual en nuestro país está estrictamente regulado. Se chequean, se estudian todos los volúmenes de derivados de la sangre que son transfundidos en nuestro país, y en cuanto a los trasplantes de órganos sólidos y de células hematopoyéticas,
se obtiene siempre un estudio tanto del donante como del receptor a través de las serologías. Entonces, ¿en qué momento estamos en riesgo de adquirir toxoplasmosis? Bueno, de adquirir no, sino de presentar enfermedad por toxoplasma, básicamente en los cuales el donante del órgano tiene una serología para toxoplasma positiva y el receptor una serología negativa, o sea que el receptor nunca, el que recibe el órgano nunca tuvo toxoplasmosis, o en aquellos pacientes en los cuales el receptor, o sea el paciente que recibe el órgano, ya tiene toxoplasmosis, tiene una serología positiva. Entonces, en el primer caso, en el cual el donante es positivo y el receptor es negativo, el receptor se encuentra en riesgo porque está recibiendo un órgano en el cual potencialmente puede haber quistes de Toxoplasma gondii. Y en cambio, cuando el receptor es positivo, también nos encontramos en riesgo porque para recibir el nuevo trasplante, estos pacientes reciben una carga muy importante de fármacos inmunosupresores, los cuales disminuyen este equilibrio que nombrábamos antes entre el parásito y el sistema inmune, y al romper este equilibrio se pueden dar reactivaciones de esta infección por toxoplasma. Entonces, en cuanto a las presentaciones clínicas, vamos a tener varios escenarios. En cuanto al inmunocompetente, tienen que saber que entre el 80 y el 90% son asintomáticos, o sea que los pacientes básicamente no van a tener ningún tipo de síntoma. Hay un 20 a un 10% que pueden ser sintomáticos. Dentro de los sintomáticos, fundamentalmente la presentación ganglionar es una de las más comunes y la ocular. Este 20 a 10% puede presentarse con fiebre, con mialgias, con artralgias, con malestar general, con sudoración nocturna. Puede haber, en los casos en los cuales la carga parasitaria es muy alta, hepato y esplenomegalia. Y básicamente lo que se encuentra mayoritariamente es un síndrome poliadenomegálico, o sea, adenopatías en más de 2 territorios linfoganglionares. La presentación miocárdica es muy poco frecuente, pero es bastante característica y se presenta con arritmias. Puede haber también pericarditis e insuficiencia cardíaca dada la miocarditis que genera. Entonces, en cuanto a la presentación ganglionar, que dentro de los inmunocompetentes es una de las presentaciones más frecuentes, después ustedes van a tener un teórico de infecciones parasitarias que afectan el globo ocular, dentro de las cuales van a ver toxoplasmosis ocular más adelante en el curso. Entonces vamos a enfocarnos ahora básicamente en la ganglionar. La ganglionar lo que genera son linfadenopatías cervicales, sobre todo, que suelen ser asintomáticas o que suelen ser percibidas por el paciente de forma accidental, pero más allá de lo cervical pueden llegar a estar en cualquier grupo ganglionar o en todos los grupos ganglionares. Estas adenopatías son adenopatías delimitadas, firme-elásticas, que pueden llegar a conformar conglomerados, pero frecuentemente no superan más de los 3 centímetros de diámetro y no presentan ningún tipo de ulceración ni de supuración a nivel de piel. Como ya dijimos, el paciente suele tener fiebre, malestar, sudoración nocturna, mialgias, odinofagia, puede haber un exantema maculopapuloso, aunque no es muy frecuente, hepatoesplenomegalia, y todos estos síntomas por lo general se resuelven en 2-3 meses y es raro que duren más de 12 meses, que es el tiempo mayor en el cual está reportado los casos de toxoplasmosis ganglionar en inmunocompetentes. En cuanto a las presentaciones clínicas de los inmunodeprimidos, aquí simplemente nombrarlas, ustedes van a tener un teórico de infecciones del sistema nervioso central en pacientes inmunodeprimidos, donde básicamente van a ver toxoplasmosis encefálica. Y bueno, saber que los inmunodeprimidos se dan formas graves, que son potencialmente letales, que se dan mayoritariamente por reactivación de una infección previa, y que la toxoplasmosis es la primera causa de lesión ocupante de espacio del sistema nervioso central en los pacientes con VIH que se encuentran en SIDA o que tienen menos de 200 CD4. En cuanto a la congénita, como ya dijimos, se da por primoinfección materna durante la gestación
Y los resultados, tanto los resultados obstétricos como las consecuencias neonatales van a depender, entre otros factores, del momento de la gestación en la cual se adquiere la primoinfección. Si la primoinfección se adquiere en las semanas más tempranas del embarazo, en el primer trimestre, probablemente las consecuencias sean mayores, los resultados obstétricos sean de peor, digamos, se obtengan peores resultados obstétricos, y cuando se adquiere esta infección en el último trimestre, las consecuencias neonatales, si bien son más frecuentes, suelen ser menos graves. Entonces, en cuanto al diagnóstico, primero que nada, tener en cuenta que el diagnóstico de la toxoplasmosis rara vez se hace diagnóstico de confirmación, o sea que es muy raro que ustedes puedan realizar el diagnóstico parasitológico de esta enfermedad. Por lo general tenemos 3 grandes pilares, que es la clínica, que es lo que hemos visto hasta ahora, pero que bueno, que en inmunocompetentes puede llegar a ser una clínica muy inespecífica, que incluso puede hacernos pensar en otras infecciones más comunes. Posteriormente tenemos el pilar epidemiológico, obviamente que siempre es muy importante la prevalencia que hay en el país, y que esto está muy ligado al nivel socioeconómico y a factores, como dijimos, alimenticios y culturales. Y posteriormente vamos a tener el pilar en el cual más nos vamos a apoyar, que es el pilar de diagnóstico inmunológico. El pilar de diagnóstico inmunológico básicamente son técnicas indirectas en las cuales se va a buscar la reacción del hospedero, o sea, la reacción inmune. Se van a buscar los anticuerpos, los diferentes anticuerpos que se van formando frente a esta infección. Entonces, básicamente tenemos 3 grandes tipos de serologías, que son estas técnicas indirectas que buscan anticuerpos, que buscan las inmunoglobulinas que se forman frente a toxoplasma, que son el ELISA, en la cual se pueden detectar IgM e IgG. Ustedes ya vieron la técnica de ELISA en el teórico de técnicas diagnósticas. La técnica de fijación de complemento, que básicamente lo que se va a buscar es una fracción de complemento específica frente a toxoplasma, y la inmunofluorescencia indirecta, en la cual se van a poner en evidencia también los anticuerpos específicos contra toxoplasma mediante la fluorescencia de la reacción antígeno-anticuerpo, si es que el paciente presenta estos anticuerpos. Entonces aquí a la derecha y abajo de la diapositiva ven las diferentes curvas de cada una de las inmunoglobulinas, cómo van ascendiendo y descendiendo con la infección. Y este gráfico es bien importante recordarlo, porque también va a servir para la interpretación de los resultados posteriores. Como vemos, inicialmente aumenta la IgA, prácticamente enseguida aumenta la IgM con un pico máximo a los 1 o 2 meses de la infección, y que posteriormente empieza a descender después de los 2 meses la IgM. Incluso se puede llegar a detectar hasta los 6 meses, pasados los 6 meses de la adquisición de la infección. Posteriormente es muy importante la IgG, que depende el método que se utilice, bueno, también para la IgM, pero para el IgG también, el método que se utilice es más sensible. Por ejemplo, los ELISA son métodos muy sensibles y las inmunofluorescencias aumentan en especificidad. Entonces, la IgG, como vamos a ver, empieza a aumentar posteriormente a la IgM al mes aproximadamente de la infección. Allí es cuando se empieza a detectar la IgG por ELISA, y por fijación del complemento se puede llegar a empezar a detectar unas semanas antes. Entonces, es bien importante tener en cuenta también con qué técnica se busca tanto la IgM como la IgG, porque eso va a variar, eso varía sobre todo la sensibilidad de las técnicas, y varían si encuentro o no la IgG de acuerdo, y la IgM con qué técnicas. Por ejemplo, la ELISA sabemos que es una técnica muy sensible, pero que al ganar en sensibilidad pierde especificidad. Entonces, una vez que tenemos esto claro,
nos sirven los títulos tanto de IgM como de IgG para poder saber cuándo fue datar la infección. Esto van a ver ustedes en el teórico de toxoplasmosis vertical, que es particularmente importante en la gestación, durante las embarazadas, en las cuales nos va a importar datar la infección, de cuando la embarazada adquirió la infección, porque eso va a depender de las posibilidades que tiene de producirse la transmisión vertical. Pero básicamente si nosotros tenemos, volviendo ya al paciente inmunocompetente no embarazado, vamos a tener que, si tenemos una IgG positiva, muy probablemente ese paciente tenga toxoplasmosis. Después vamos a tener que ir a corroborarlo con una técnica un poco más específica, si es que lo hicimos con una técnica de screening muy sensible como es el ELISA. Este diagnóstico en pacientes inmunocompetentes. En inmunodeprimidos, como ustedes van a ver en el teórico del sistema nervioso central en inmunodeprimidos, estas técnicas pierden muchísimo valor, porque bueno, en pacientes inmunodeprimidos la producción de inmunoglobulinas es menor e incluso por más que haya sido infecciones previas, se pierden las inmunoglobulinas, se pierden las fracciones del complemento específicas contra esta infección, y que la serología no reactiva no significa que el paciente no tenga la infección. Entonces, por eso las técnicas de inmunodiagnóstico, por decir de alguna manera, o las técnicas serológicas que buscan anticuerpos en los pacientes inmunodeprimidos no deberían de realizarse. Bueno, y en cuanto al tratamiento, básicamente las indicaciones del tratamiento van a depender del escenario clínico. Hay pacientes, la enorme mayoría no van a recibir tratamientos, no van a ser tratados porque, como dijimos, entre el 80 y el 90% son asintomáticos, y van a requerir tratamiento aquellos que sean muy sintomáticos, aquellos que se presenten con una forma grave o aquellos de presentación ocular, como ustedes verán posteriormente en el curso. ¿Cuáles son los? Bueno, y obviamente que los inmunodeprimidos y las embarazadas en algunas situaciones especiales. Entonces, ¿cuáles son los fármacos? Bueno, los fármacos básicamente lo que hacen es inhibir la biosíntesis de folato que necesita el parásito para multiplicarse. Y los grandes fármacos que se utilizan para la toxoplasmosis es la pirimetamina, el trimethoprim, los cuales van a inhibir la dihidrofolato reductasa, y las sulfanamidas y la dapsona, que van a inhibir la dihidrofolato sintetasa. La dapsona no se encuentra disponible en nuestro medio. Básicamente en Uruguay lo que tenemos es pirimetamina más sulfadiazina, que es la primera línea de tratamiento para la toxoplasmosis, o se puede utilizar el trimethoprim sulfametoxazol como una segunda línea. Últimamente, en el último año, han habido publicaciones en las que muestra que esta segunda línea, trimethoprim sulfametoxazol, no es inferior a la pirimetamina sulfadiazina, porque son estudios de no inferioridad en cuanto al tratamiento de la toxoplasmosis. Debemos asociar ácido folínico, en realidad, porque estos fármacos generan depleción de los folatos, no solamente en el parásito, sino también en nuestro sistema, por lo cual para evitar el déficit de folato y la anemia posterior, debemos suplementar a los pacientes con ácido folínico, sobre todo aquellos que tengan alto riesgo por estar recibiendo otros fármacos, o por ser pacientes nutridos, o por ser pacientes inmunodeprimidos, tengan alto riesgo de anemia por otros factores, digamos. Entonces, para finalizar el teórico, cuáles son las pautas de prevención para no adquirir toxoplasmosis? Básicamente no comer carne cruda o mal cocida, lavarse las manos luego de manipular carne cruda, lavar por arrastre con agua las frutas y las verduras antes de consumirla, lavar los utensilios y las superficies que hayan estado en contacto tanto con carne cruda como con vegetales sin lavar, lavarse bien las manos antes de comer, evitar comer vegetales crudos fuera de la casa, utilizar guantes y lavarse bien las manos luego de realizar jardinería o cualquier trabajo que tenga contacto con la tierra,
evitar el contacto con sustancias que pueden estar contaminadas con heces de gato, la tierra, la arena, el sanitario de los gatos en casos de tener gatos. Obviamente que también dentro de las pautas de prevención está el cuidado y la tenencia responsable de los animales, o sea, no alimentar a los gatos con carne cruda, lavarse bien las manos luego de estar en contacto con los gatos y con otros animales, y limpiar la letrina del gato diariamente con agua hirviendo. Y obviamente que si la persona se encuentra embarazada y su primera serología en el embarazo es negativa para toxoplasma, que limpiar la letrina del gato y este tipo de actividades la realiza otra persona y no la mujer embarazada. Bueno, básicamente la bibliografía son 2 libros, el libro Mandel de enfermedades infecciosas y el ATIAS de parasitología médica, y posteriormente ustedes van a ver allí subido al sitio EVA unos PDF con los cuales pueden complementar su lectura. Bueno, espero que les haya haya servido este teórico, y por dudas los espero en el foro.